Somos 5, somos muy generosos. Tomen su lugar, qué bueno verlos. Estoy muy feliz de volver. Espero que ustedes estén felices de verme. ¿Está bien? ¿Suenan emocionados? ¿Alguito de falta? Bueno. Entonces, ya que están sentados, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Ejercitamos un poquito las rodillas, las piernas. Y oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios. Padre, yo oro en el nombre de Jesús que seas tú derramando tu amor sobre este lugar. Yo oro en el nombre de Jesús que sea una atmósfera de amor llenando este lugar. Padre, tú eres amor y tú llenas donde estés con una atmósfera de amor, y yo oro que seas tú llenando con nuestras palabras, con nuestra adoración, que podamos hablar lo que tú hablas, que podamos escuchar también lo que tú quieres hablar. Yo te pido que abras nuestros oídos, que abras nuestros ojos, y te pido que seas cautivándonos con tu belleza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se me olvidó enviarle algo a Majo, entonces denme un minuto. Puede saludar al que tiene al lado si no lo ha saludado. Puede preguntarle cómo amaneció. Eso. Dos minutos. Ya lo estoy enviando. Es para ahorita proyectarlo. Listo. Entonces, si pueden abrir sus Biblias en Romanos, vamos a estar dando una pasada por Romanos y va a tener mucho sentido de lo que vamos a hablar, porque creo que Romanos nos da podríamos decir, un vistazo de lo que vamos a hablar. Como todos saben, primero me fui yo a finales de enero. Estuvimos en un internado con Isa en Israel, y el enfoque del internado eran dos cosas primordiales. Número uno, estudiar la Biblia, y número dos, servir al pueblo de Israel en medio del conflicto. Si usted no sabe, en el 2023, el 7 de octubre, pasó algo muy interesante, pero antes de hablar acerca del 7 de octubre me gustaría irnos un poquito antes del 7 de octubre. En el 2023 hubo un ayuno por Israel, donde más de 5 millones de personas estuvieron ayunando 21 días por Israel, y después de eso más de 100 millones de personas el 28 de mayo del 2023 estuvieron orando por la salvación de los judíos. Y algo que recordaba, porque yo hice este ayuno de los 21 días y convocamos a algunas personas. Me acuerdo que lo hicimos con mis papás y estudiábamos acerca de Israel durante los 21 días y nos reuníamos en la casa a orar por Israel. Todavía no entendía muy bien por qué estábamos haciendo esto, pero creo que fue un momento catalizador que usó Dios para todo lo que iba a desprender en la historia. Entonces es algo histórico, porque a los líderes judíos les preguntaban si alguna vez había habido un ayuno tan grande por el pueblo de Israel. Y ellos preguntaron, ni siquiera habíamos podido convocar 5,000 personas, ni 1,000 personas. Nosotros a veces pensamos en la iglesia y tenemos la idea de iglesia muy americanizada, donde son 10,000 personas en una iglesia, 15,000 personas en una iglesia. Esa no es la realidad de la iglesia, solo en esta parte del mundo. Entonces pensamos que los grandes números, que los grandes escenarios, que tener muchos discípulos es el éxito.
y yo creo que está un poco alejado de la verdad de las Escrituras. Aunque Dios está salvando a miles y a millones, siempre ha usado personas en contextos pequeños, siendo fieles en pequeños procesos. Jesús nunca discipuló a más de 12 personas, y eso ya nos empieza a situar en un lugar. Cuando yo tuve el privilegio de visitar la ciudad de Jesús, y cuando uno llega uno pensaría que es una ciudad inmensa. Es una ciudad muy pequeña, se recorre en 5 minutos, y podemos pensar por qué Jesús escogió hacer su ministerio en una ciudad pequeña donde no había mucha atención, y por qué no hizo su ministerio en Jerusalén, en la ciudad más grande, más concurrida, llena de masas. Empieza a mostrar un poco el corazón de Dios en los asuntos pequeños y comunes y corrientes. Y creo que muchas veces perdemos de vista eso. Hoy les voy a hablar acerca de muchas cosas, no tengo un tema específico, pero le puse ¿por qué Israel? Y quiero que usted se haga esa pregunta, ¿por qué Israel? Me acuerdo que estábamos en una clase y un amigo estaba contando su testimonio de por qué había ido a Israel. Y es una pregunta que a mí me han hecho varias veces: ¿por qué hablan tanto acerca de Israel? ¿Qué tiene Israel? Y me acuerdo que mi amigo estaba contando que él estaba estudiando 6 meses y él le preguntó al profesor: ¿por qué tanto Israel? Y el profesor le dijo: ¿me dejas hacerte la pregunta correcta? ¿Por qué Dios habla acerca de Israel tanto? Y esto quebranta mi corazón porque muchas veces nosotros tomamos este libro no de una manera literal como deberíamos tomarlo, sino lo tomamos de una forma en que Israel somos nosotros. Cada promesa que hay para Israel somos nosotros, pero debemos entender que la Biblia está escrita en un contexto geográfico y con pueblos específicos. Entonces, cada vez que está hablando de Israel, sí, hace parte de nosotros, podemos hablar acerca de eso. Pablo dice que nosotros somos injertados en Israel, pero eso lo podemos hablar después. Pero básicamente lo que nosotros debemos hacer es entender que esto tiene algo geográfico, tiene algo histórico, y debemos entenderlo para poder extraer la riqueza de lo que Dios está diciendo. Entonces yo les hago esa pregunta: ¿por qué hablamos acerca de Israel de manera tan frecuente? Porque hay un énfasis tan marcado por Israel, porque Dios le preocupa y habla y menciona e hizo toda la historia de sí mismo con un pueblo que se llama Israel. Por eso hablamos acerca de Israel. Después de Yahweh, que es la palabra más mencionada en toda la Biblia, más de 6,400 veces, la segunda palabra más mencionada en la Biblia es Israel. Muy interesante. Ahora, Dios nos lleva a este lugar y empieza a capacitarnos y empieza a trabajar cosas en nuestro corazón. Podríamos pensar, y algo que Dios empezó a desmentir en mi mente era: tenemos una idea muy romantizada acerca de Israel, y siempre que oramos por Israel estamos viendo a Jerusalén, y eso es hermoso. Desde ese lugar Jesús va a reinar sobre todas las naciones, pero hay una realidad mucho más profunda de Israel, y podemos hablar de eso después. Pero quiero que vayamos a Romanos 1, y quiero que empecemos desde el versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado y apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el cual antes él había prometido mediante sus profetas en las santas escrituras, respecto a su Hijo que nació según la carne, de la descendencia de la casa de David, que fue manifestado como el Hijo de Dios con poder y por el Espíritu Santo, que resucitó de entre los muertos. Jesucristo, Señor nuestro, por quien recibimos la gracia y apostolado entre todos los gentiles, para que ellos obedezcan mediante la fe de su nombre, de entre quienes ustedes también son llamados por medio de Jesucristo. A todos los que se encuentran en Roma, amados de Dios, llamados y santos,
Paz y gracia sean a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que saltemos rápido al versículo 15. Versículo 15 y dice: y así me esfuerzo para anunciarles las buenas nuevas también a ustedes que están en Roma. Versículo 16, Pablo va a decir: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree en él, ya sea de los judíos primeramente, ya sea de los gentiles. Porque por medio de él es revelada la justicia de Dios por fe para fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Cuando nosotros hablamos acerca de Israel, y antes de seguir hablando, algo con lo que quería empezar, pero a veces se me olvida, era dándoles las gracias por todo el apoyo, por todas las oraciones. Creo que nosotros no dimensionamos, por eso les digo que voy a hablar acerca de muchas cosas, pero no dimensionamos lo que una oración puede hacer. Me acuerdo que, no me acuerdo en qué fecha, pero yo creo que fue a mediados del internado. Israel había hecho un acuerdo de paz con sus enemigos y ese acuerdo de paz se rompió porque ellos no liberaron a los secuestrados, y Yemen empezó a amenazar a Israel y empezó a decir: Israel nunca más va a ser un país seguro. Vamos a acabar con todo Israel. Tel Aviv nunca va a ser su ciudad de refugio. Tel Aviv está más o menos en la mitad de Israel y es básicamente la ciudad más grande, no es la más importante es Jerusalén y después está Tel Aviv. Pero siempre se ha sentido en Israel porque los enemigos de Israel están hacia el norte y hacia el sur. Entonces Tel Aviv, como está en el centro, pues es muy difícil penetrar desde el norte o penetrar desde el sur. Entonces empezaron amenazas, empezaron a bombardear a Israel, y fueron unos momentos de mucha tensión, de mucho miedo. Cuando nosotros entendemos, ya vamos a ir a lo del 7 de octubre, vaya conmigo en la línea del tiempo, hubo un ayuno que yo creo que cambió la historia. 5 millones de personas, después 100 millones de personas el 28 de mayo en Pentecostés, orando por un derramar del Espíritu Santo. Después 7 de octubre del mismo año, una guerra. Y después de eso han venido más de 500 días, que son más de 2 años y medio, en una guerra constante. 500 días, no, lo siento, 2 años y medio, se me fueron las cuentas, un año y medio. Entonces, es muy interesante lo que está pasando. Y en medio de todo eso, amenazas tras amenazas tras amenazas. Los terroristas son muy inteligentes porque mandan bombas a las 4 de la mañana. Entonces, cuando lanzan una bomba en Israel, empiezan a sonar sirenas en todo Israel, porque la cúpula de hierro, que es una protección que tiene Israel, intercepta los misiles, intercepta el 90% de los misiles. La mayoría de cuando estuvimos fueron interceptados, algunos no. Pero lo que pasa es que desintegra el misil, pero todo lo que está en el misil, perdónenme, tengo un poco confundido la forma de hablar, pero intercepta el misil y las esquirlas del misil caen, pero son esquirlas gigantescas. Entonces tenemos que meternos en un cuarto antibombas durante 10 minutos, porque más o menos son 10 minutos lo que se demora en desintegrar el misil y que caigan todos los restos del misil a la tierra. Entonces eran las 4 de la mañana, tuvimos algunos altercados con uno de mis compañeros, donde yo creo que era algo muy espiritual y donde estaba sintiendo mucho miedo durante las noches, y después de eso empezaron a bombardearnos. Entonces imagínense, a las 3 de la mañana es su sueño más profundo y tiene que levantarse porque una sirena está sonando y no sabe si es un misil que lanzaron a Tel Aviv, no sabemos nada. Empieza a sonar el celular porque los judíos tienen una aplicación donde suenan las alarmas. Entonces suenan las alarmas, hay que bajar al cuarto, son las 3 de la mañana, 10 minutos después volverse a dormir. Fueron momentos muy tensionantes, más por entender todo lo que está pasando en ese lugar. Y creo que es ahí cuando hay un llamado a la iglesia de guardar a nuestro hermano. Hay un llamado a la iglesia. Nosotros, a lo mejor no todos vamos a ir a Israel. A lo mejor ninguno de nosotros está llamado a ir a plantarse a vivir a Israel.
pero no sabemos y no entendemos la profundidad de lo que podemos hacer con nuestras oraciones por ese pueblo. No sabemos lo que nuestras oraciones hacen para que una persona pueda dormir. El 60% de las personas en Israel usan antidepresivos y medicamentos para dormir. Y eso les genera problemas mentales, problemas físicos. La mayoría de los jóvenes en Israel sufren de ansiedad y depresión. Imagínense crecer en un ambiente donde tiene que levantar a sus hijos a las 4 de la mañana porque no saben si va a haber un ataque terrorista, una bomba, y los niños tienen que ir a un cuarto antibombas. Ellos crecen viviendo en una realidad donde entienden que todo el mundo los odia. Ahora vamos al 7 de octubre. Hay este ayuno. Y el 7 de octubre pasa algo sin precedentes. Jamás un grupo terrorista del sur entra por la frontera y mata a 1,400 judíos. Los viola, los incendia. Le mandé algunas fotos a Majo para que podamos ver la severidad de lo que se siente. Nosotros estuvimos en una de las comunidades donde pasó todo. Eso es como dejaron las casas. Eso fue lo que hicieron el 7 de octubre. Ahí debe haber más. Todo eso que ven ahí son tiros. Los terroristas entraban con AK-47 y empezaban a disparar a todos lados. Incluso antes de hacer eso, muchas mujeres fueron violadas y las violaban varios terroristas. Mataban a los perros, a los niños. Uno va y puede ver las marcas de sangre en las paredes, ahí se ven. Ese es un lugar donde había una fiesta electrónica y es el lugar geográficamente donde más judíos han muerto al mismo tiempo, en el mismo lugar y a la misma hora. Todas esas son fotos de personas que fueron asesinadas en ese lugar. O sea, cuando llegaron estaban todos los restos de los cuerpos sobre ese lugar. Esos son, ahí no alcanzamos a entrar, pero todos esos son carros que ellos quemaron durante el 7 de octubre. Son montañas de carros incendiados, porque lo que hacían era o mataban a las personas o incendiaban el carro y se morían incineradas dentro del carro. Esa es una comunidad. Eso es. Eso pasó el 7 de octubre. 1,400 judíos fueron asesinados en más o menos 5 días. 250 secuestrados después de un ayuno de 21 días. 105 millones de personas orando e intercediendo por el pueblo judío. Ahora es muy interesante porque podríamos preguntarnos por qué, si estamos hablando acerca de ayuno y oración por protección y por bendición al pueblo judío. Y tenemos que hablar acerca de esto, pero Dios hace un pacto con el pueblo judío. Hace un pacto con Israel y le dice, les da una condición, les dice, ustedes tienen que cumplir estos mandamientos. Si ustedes no cumplen estos mandamientos, les dice, sus enemigos los van a invadir. Sus mujeres van a ser violadas, sus casas van a ser saqueadas y empieza a darles una pauta de severidad. Y podríamos decir, pero Dios, ¿por qué es tan duro? Dios primero los libera del pueblo de Egipto, después de eso viene a una nube y después de eso quiere casarse con ellos. Porque todo lo que estaba haciendo en Éxodo 19 era un matrimonio. Y les está diciendo, cásense conmigo y yo me voy a casar con ustedes, vamos a hacer un pacto. Y después de eso Moisés se demora 40 días. 40 días no pudo esperar el pueblo y hacen un becerro de oro y lo llaman Yahweh y lo empiezan a adorar. 40 días, o sea, piense que usted se casa con alguien y en la luna de miel esa persona está siendo infiel con otra persona. Eso era lo que estaba sufriendo Dios.
Un pueblo con el que se estaba casando, 40 días después estaba siendo infiel a su pacto. Entonces Dios les dice, como ustedes no guardaron mis mandamientos, como ustedes no guardaron mi pacto, sus ciudades van a ser destruidas, sus casas van a ser saqueadas, sus mujeres van a ser violadas, y voy a dejar que los extranjeros que están alrededor de ustedes entren. Lo que pasó el 7 de octubre es completamente una profecía que estamos viendo a nuestros ojos, porque cuando ustedes hablan con un judío les dicen, no sabemos cómo entraron. El ejército israelí es uno de los ejércitos más poderosos de todo el mundo. Las fronteras de Israel y de Palestina son las más custodiadas, que tienen la mejor inteligencia. ¿Cómo entraron? Acá es donde empezamos a entender la soberanía de Dios. Dios no ha perdido el control de la historia. Cuando Babilonia invade al pueblo judío en el 586 después de Cristo, hay una profecía en Isaías donde Dios dice, yo envié a Babilonia. Yo envié a Babilonia. Dios no ha perdido el control de la historia. Él usa a Babilonia, Él usa a Hamás, Él usa a grupos terroristas, Él usa todo lo que está alrededor de nosotros para volver nuestro corazón a su corazón. Eso que está viviendo Israel en este momento es algo que se llama la disciplina del pacto. Y acá quiero que empecemos a ir al próximo tema, pero es el sufrimiento. Podríamos decir, ¿por qué está sufriendo el pueblo judío? Y Dios muchas veces usa el sufrimiento para trabajar nuestros corazones, para sacar todo lo que no debe estar en nuestros corazones y que realmente nuestros corazones se vuelvan a Dios. Dios está tan comprometido con Israel, y eso lo podemos ver con nosotros, que está dispuesto a hacer lo que sea para traer juicio y para que nuestros corazones realmente se arrepientan. Lo que está viviendo Israel es un simple cumplimiento del juicio que Dios les dijo que iba a pasar si ellos no obedecían sus mandamientos. Ahora podemos ponerlo para nosotros, porque podríamos ser duros con el pueblo judío, y eso es siempre lo que hacemos. Es que los judíos rechazaron a Jesús, por eso están sufriendo como están sufriendo. ¿Y nosotros? Ellos pusieron un becerro de oro y le pusieron el nombre de Dios. ¿Cuántas veces y cuántas cosas hacemos nosotros? Cosas en nombre de Dios que no son para Dios, sino para nosotros mismos. Y eso debe hacernos temblar, porque somos fáciles en apuntar a Israel y decir, ellos se pervirtieron, ellos adoraron a otros dioses, pero ¿y mis propios dioses? ¿Y mi propia maldad? Dios está llamándonos como iglesia a ver a Israel. Se los voy a mostrar. A ver a Israel, porque la imagen de Israel, Pablo lo está diciendo, primero los judíos, se está hablando acerca de salvación y del evangelio, y después la iglesia. Todo lo que está viviendo Israel en este momento es algo que nosotros vamos a empezar a vivir en unos años. Dios va a empezar a traer juicio a la iglesia para purificarla. Por eso Zacarías y Ezequiel y Pedro van a decir, el juicio de Dios empieza por su casa. Está empezando por Israel y está empezando a entrar a la iglesia. Dios no está dispuesto a que haya competencia dentro de su casa. Dios no está dispuesto a que en medio de un matrimonio hayan personas que estén levantando ídolos en medio de la adoración y estén diciendo, este es Yahweh nuestro Dios. ¿Qué ídolos hemos puesto en nuestra vida y le hemos puesto el nombre de Dios? Porque primero los judíos y después la iglesia. Vamos adelante en Romanos 2. Si quieren, leamos desde el versículo 1.
Es muy interesante porque vamos a ver cómo Dios desenvuelve el libro de Romanos, pero en el versículo dice: por eso no tienen excusa, oh hombre que juzgas a tu prójimo, porque en lo que juzgas a tu prójimo te juzgas a ti mismo. Porque tú que juzgas también andas en tales cosas. Y sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que andan en estas cosas. Antes de eso, veamos el capítulo 1, versículo 26. Dios va a hablar acerca de la corrupción y la rebeldía del hombre. Y dice: por esta razón Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Perdón, un poco antes. El versículo 22. Vayamos un poco más despacio. Vamos al versículo 18 para entender el contexto de lo que vamos a ver. Capítulo 1, versículo 18. Pero la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda iniquidad y maldad de los hombres que refrenan la verdad con injusticia. Por lo que de Dios puede ser conocido, le es evidente, pues Dios se lo hizo evidente. Ahí Pablo se pone como un poco poético. Porque desde que el mundo fue establecido, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, son hechos evidentes por el entendimiento mediante las creaciones de Él, para que no tengan excusa. Porque supieron de Dios, pero no glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, siendo entenebrecido su insensato corazón para que no entendieran. Porque profesando ser sabios se volvieron insensatos, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la semejanza de la imagen de hombre corruptible, por la semejanza de aves y de cuadrúpedos y de reptiles de la tierra. Por esa razón Dios los entregó a la lujuria corrompida de su corazón, para que deshonraran entre sí a sus propios cuerpos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por el engaño, rindiendo culto y sirviendo a las criaturas en lugar de a su Creador, para quien son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Amén. Sigamos, versículo 26. Dice: por esta razón Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron la función natural de su sexo, hicieron lo que es contranatural. De la misma manera, también sus varones, dejando las relaciones naturales con las mujeres, dieron rienda suelta a la lascivia unos con otros, porque llevando a cabo actos vergonzosos, varones con varones recibieron en sí mismo justa retribución por su extravío. Y como no se propusieron llegar a conocer a Dios, los entregó a una mente hueca para que hicieran lo indebido, mientras están colmados de toda iniquidad, fornicación, crueldad, perversidad, avaricia, rencor, homicidio, altercados, falsedad, malos pensamientos, murmuración y calumnia. Son aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, insensatos, desobedientes a sus padres, que no tienen estabilidad, ni afecto, ni tranquilidad, ni compasión, quienes, aunque saben del juicio de Dios, que los que andan en tales cosas Él los condena a muerte, no solo andan en ellas, sino que también se unen en compañerismo con los que lo hacen. Por eso no tienen excusa. Capítulo 2. Oh hombre que juzgas a tu prójimo, porque en lo que juzgas a tu prójimo te juzgas a ti mismo, porque tú que juzgas también andas en tales cosas. Y sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que andan en estas cosas. Pero ¿acaso supones, oh hombre, tú que juzgas a los que andan en estas cosas, mientras tú también andas en ellas, que escaparás del juicio de Dios? ¿O eres insolente contra las riquezas de su bondad, contra su paciencia y contra la oportunidad que Él te ha dado, ignorando que la bondad de Dios te conduce al arrepentimiento? Pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, reservas para ti tesoro de ira para el día de la ira, para la manifestación del justo juicio de Dios. ¿Quién recompensará a cada uno conforme a sus obras?
concediendo vida eterna a los que por la perseverancia en acciones dignas buscan gloria, honra e inmoralidad, y retribuyendo con ira y furor a los que muestran oposición y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la iniquidad. Versículo 9, vamos a leer hasta el 11. Aflicción y ansiedad a cualquiera que practique lo malo, a los judíos primeramente y también a los gentiles, pero gloria, honra y paz a todo el que practique lo bueno, a los judíos primeramente y también a los gentiles, porque delante de Dios no hay acepción de personas. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está dándonos una lista de todos los pecados, y creo que eso debe traer un temor a nuestros corazones, porque empieza diciendo varones con varones, mujeres con mujeres, y empezamos a sacar pecho. Yo no hago esas cosas. La iglesia empieza a sacar pecho y empieza a apuntar con una moralidad mucho más alta, diciendo nosotros no practicamos estas cosas, y después empieza murmuración, y después empieza a hablar acerca de pecados internos, empieza a hablar acerca de orgullo, empieza a hablar acerca de los que maquinan cosas malas, y está diciendo: tú que juzgas a tu hermano, tú que juzgas a tu hermano, te juzgas a ti mismo. Y Pablo después va a decir, estamos hablando del contexto de Israel y del juicio de Dios con Israel por su pecado. Tel Aviv es la ciudad homosexual de Medio Oriente. El 60% de la población de Tel Aviv son homosexuales. Ahora, ¿cuál es la tasa de homosexualismo en el occidente? Mucho más alta. Tel Aviv es una de las ciudades de Medio Oriente donde más se practican abortos al año. Y occidente. Y entonces lo que Pablo está diciendo: no se juzguen a sí mismos, porque estamos apuntando a ellos y estamos diciendo merecen juicio, y nosotros. Por eso está diciendo primeramente al que practica estas cosas malas, está diciendo aflicción y ansiedad, primeramente al judío y después al gentil. ¿Quién está viviendo aflicción y ansiedad a causa de eso en este momento? Los judíos. Y está diciendo primeramente los judíos y después los gentiles. Y después da una promesa que quiero que es donde nos centremos. Y dice: pero gloria, honra y paz a todo el que practique lo bueno. Y los judíos primeramente y también los gentiles. Hay un remanente siempre. Siempre hay un grupo pequeño de personas que está buscando cumplir los mandamientos de Dios. Y es muy interesante, sigamos. Estamos viendo toda esta imagen, vemos todo el pecado, y en ese momento vemos la severidad de Dios. Sigamos, vamos a Romanos 5. Mire lo que dice Romanos 5, empecemos desde el 1. Estamos viendo todas las consecuencias y lo que merecemos. Dice: así pues, por cuanto somos justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien fuimos creados por medio de la fe a esta gracia en la que estamos y nos deleitamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero no solamente en esto, sino que también nos gloriamos en nuestras aflicciones, porque comprendemos que la aflicción perfecciona la paciencia en nosotros, y la paciencia produce experiencia, y la experiencia confianza, y la confianza no confunde, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque si por nuestra debilidad el Cristo murió en este tiempo por los impíos, siendo que difícilmente alguien moriría por los impíos, aunque por los buenos tal vez alguien se atrevería a morir. Ahora Dios muestra su amor para con nosotros, porque si cuando éramos pecadores el Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más pues, siendo ahora justificados por su sangre, seremos por él librados de la ira?
Porque si mientras éramos adversarios de Dios, se reconcilió con nosotros mediante la muerte de su Hijo, ¿cuánto más entonces por su reconciliación con nosotros seremos salvos mediante su vida? Pero no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Un momento, puede sonar un poco confuso. Pablo usa un lenguaje muy poético y empieza a hablar de muchas cosas, pero básicamente estábamos viendo dos imágenes. Estábamos viendo la severidad de nuestro pecado en Romanos 1 y Dios empieza a enlistar todos los pecados y empezamos a ver nuestra propia condición. Y Pablo va a empezar Romanos 5 diciendo: así pues, la solución a todo lo que estamos viviendo, está diciendo: así pues, Dios los reconcilió consigo mismo mediante Jesucristo. Y Pablo está haciendo algo hermoso porque empieza a mencionar todo esto y después exalta al Hijo y lo pone como la solución a todos los problemas. A veces pensamos que la solución a todos los problemas es un ejército mejor, es una economía mejor, es una educación mejor. Esos son simplemente placebos que nos llevan a creer que va a haber una mejor realidad, cuando Pablo está diciendo la única forma, la única salida es Cristo, es el Evangelio. Él nos reconcilió con sí mismo, Dios, por medio de Cristo. Es ahí donde entramos a entender el sacrificio de Cristo. Sigamos un poco más adelante. Después de eso, Pablo va a empezar a hablarle a los romanos acerca de cómo andar en esto. Él le va a decir: ustedes estaban presos a su pecado anterior, estaban presos a sus propios deseos, y después les va a dar un camino mucho más excelente. Romanos 6 va a hablar acerca de andar en la vida nueva, y después Romanos 7 vamos a ver a Pablo como en una crisis. Y Pablo va a decir: lo que quiero hacer no lo hago, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer lo hago. Ahora muchos cristianos han usado ese pasaje para decir: no, es que es mi carne, lo malo que quiero hacer, lo bueno que quiero hacer no lo hago, pero lo malo que no quiero hacer lo hago. En este contexto Pablo está hablando acerca de un no creyente y está diciendo porque ellos son presa de su propia condición. Porque en Romanos 6, en el capítulo anterior, está hablando que nosotros tenemos una nueva naturaleza y ya no somos presos de nuestros propios deseos. O sea, Pablo está haciendo una distinción en Romanos 7 diciendo: así se ve la vida de un creyente y así se ve la vida de un no creyente. Está preso bajo sus propios deseos. La vida de un creyente tiene libertad de hacer las cosas del Espíritu porque recibió una nueva humanidad por medio del Espíritu. Ahora es muy interesante eso, porque ¿cómo accedemos a la nueva humanidad que Pablo nos está ofreciendo? Y volvemos al capítulo 5, solo por medio de Cristo. Así pues, Dios los reconcilió con sí mismo por medio de Jesucristo. La única solución a lo que está pasando. Y puede sonar muy fácil, en realidad es algo muy profundo. Es conocer y entender el Evangelio de Cristo. No podemos vivir una nueva humanidad, no podemos transformar nuestros deseos si no entendemos a profundidad el sacrificio de Cristo. Por eso Pablo en 1 Corintios decía: yo no vengo con palabras persuasivas. Ahora queremos sermones muy persuasivos, muy buenos, que nos convenzcan, que nos den entretenimiento. Y Pablo dice: yo me negué a todo tipo de sabiduría y dice: voy a predicar a Cristo y a este crucificado. Creo que nosotros debemos pasar, y a veces hemos creído que el punto A es la cruz y el punto Z es entender toda la escatología y todas las profecías, cuando el punto más hermoso donde Cristo muestra todo su corazón es la cruz. Y Pablo dice: yo quito toda la sabiduría y toda la pretensión y todo lo que he aprendido lo tomo por basura a fin de conocer a Cristo. Y después va a decir: yo me he negado
hablar de otra cosa, sino de Cristo crucificado. Cristo crucificado, algo que creo que nosotros debemos empezar a entender es qué significa realmente la cruz en mi vida. ¿Cómo veo la cruz en mi vida? Y acá quiero hablar acerca un poco de sufrimiento, y era algo que Dios me hablaba en medio de la adoración. Creo que hay mucho sufrimiento en medio de nosotros. Muchos han sufrido. Muchos están cansados. Muchos están tristes. Están agobiados. Y algo que Dios me decía es: nadie ha sufrido como yo he sufrido. A veces intentamos encontrar sentido en medio del sufrimiento. Y Jesús abre su corazón y nos dice: miren a la cruz. Nadie ha sufrido como yo he sufrido. Nadie ha sufrido como yo he sufrido. Cuando nosotros miramos a la cruz, vemos la imagen más grande de Jesús. No hay algo que se compare. Isaías 6. ¿Quieren ir conmigo a Isaías 6? Rápido, vamos de Romanos 6 a Isaías 6. Les prometo que vamos a llegar a una buena conclusión en medio de que vamos por muchos temas. Isaías 6. En el año de la muerte del rey Uzías, Uzías es una imagen de prosperidad. Uzías fue uno de los mejores reyes de Israel. Entonces todo Israel tenía de alguna u otra forma confianza en Uzías. Por eso yo creo que Isaías es tan enfático en mostrar un tiempo de transición en medio de este pasaje. Algo muy lindo de Israel, y no se desconcentre, es que hay muchos niños. Nosotros no tenemos tantos niños como hay en Israel. Las familias tienen 3, 4, 5, 6, 7 hijos. Y es muy interesante porque a veces nosotros queremos una concentración perfecta, que no lloren los niños, sí, que todo esté perfecto para poder concentrarme. Y es muy interesante lo que los judíos hacen. Ellos llevan a sus niños al muro de los lamentos y hay niños de 4 y 5 años con la Torá abierta, orando en el muro de los lamentos. Las iglesias llenas de niños y no pasa nada. Los niños danzan, hablan, leen, oran. Muchas veces hemos puesto a los niños a un lado y los adultos al otro. ¿Por qué no les enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios? Yo no podía creerlo. Voy a mostrarles la foto para que ustedes se asombren como Isa y yo nos asombramos ese día. Se lo va a mandar a Majo. Vamos a buscar la mejor foto. Así que no se desconcentren, que se llene la iglesia de niñas. Ahí está. Todavía no. ¿Sí te llegó? Ya casi. Es para que respiren un poquito. Ahí está. Todavía no. Antes de la luz viene la oscuridad, entonces que se haga la luz. No. Ahora sí, ¿lo puedes acercar? Se pierde mucho la calidad por el video bin, pero quiero que vean esta familia. La mamá está acá orando. 2 niñas de más o menos 7 años orando y leyendo la Torá. Acá había otro niño y en el coche un niño de 3 años leyendo y orando la Torá. Ahí, donde está el cosito.
Y es muy interesante porque el libro de los Jueces muestra algo hermoso y una enseñanza muy profunda. Porque toda la corrupción que nosotros vemos en el libro de los Jueces fueron padres, madres y abuelos que se negaron a contar a otras generaciones lo que Dios había hecho. Por eso yo veo el clamor de David en el Salmo 145, donde dice que una generación le cuente a otra generación tus maravillas. Cada fiesta del pueblo judío, cada fiesta que Dios establece, dice para que recuerden y no se les olvide. Y después Dios nos pone un libro en la Biblia para mostrarnos qué es lo que pasa cuando un pueblo se olvida de su Dios. Vamos a Isaías 6. Isaías 6. Denme 15 minutos más para poder darles una buena conclusión. Isaías 6. En el año de la muerte del rey Usías, estábamos hablando que Usías era una imagen de prosperidad, era una imagen de un rey que básicamente Israel adoraba, y su muerte es horrorosa. Podemos hablar de la historia de Usías después, pero es uno de los mejores reyes de Israel y toda la esperanza de Israel estaba sobre ese pueblo, sobre ese rey. Y entonces Isaías hace una transición muy interesante en el capítulo 6. Dice, en el año de la muerte del rey Usías, de la esperanza de Israel, de la prosperidad de Israel, dice, vi a Yahweh sentado sobre un trono alto y el borde de su manto llenaba el templo. Por encima de él estaban los serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y proclamaban el uno al otro diciendo, santo, santo, santo es Yahweh de los ejércitos, porque toda la tierra está llena de su gloria. Y se estremecieron los postes de las puertas debido al estruendo de la proclamación y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque estoy confundido, pues siendo hombre de labios inmundos y que mora en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, Yahweh de los ejércitos. Entonces uno de los serafines voló hacia mí trayendo en su mano un carbón encendido, el cual había tomado con unas tenazas del altar, y tocando mi boca dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios para quitar tu iniquidad, para que tus pecados sean perdonados. Entonces oí la voz de Yahweh que decía, ¿a quién enviaré y quién irá? Y respondí, heme aquí, envíame a mí. Es muy interesante esta imagen porque quiero hacerles una pregunta. Isaías está viendo un alto y sublime trono y dice que uno está sentado sobre un trono y el borde de su manto llena su templo. Por encima estaban los serafines y cada uno tenía 6 alas. ¿Quién estaba viendo Isaías? No tengan miedo, podemos equivocarnos. ¿Quién estaba viendo Isaías? ¿A Jesús? ¿Quién dice al Padre? Voy a darles 2 opciones. ¿Quién dice el Padre? ¿El Padre? ¿Quién dice Jesús? Muy bien. ¿Quién estaba viendo Isaías era Jesús? Juan 12:52. Dice, Isaías me vio. Isaías estaba hablando acerca de mí. Por eso después de Isaías 6 viene Isaías 9. Un niño les es nacido, un hijo les es dado. Y después viene Isaías 11. Y después viene Isaías 53. Ningún otro profeta ha tenido la revelación del Mesías como Isaías. Ahora la respuesta de Isaías es muy interesante. Vi un alto y sublime trono. No, rayos, relámpagos, truenos, oro, piedras preciosas. No. Una cruz y un Dios desnudo, sangrando. Por eso la respuesta de Isaías al ver a Cristo y después ver el trono dice, ay de mí, ay de mí. Ve la majestad de la cruz.
Y su única respuesta es: ay de mí. Es confrontado con su propio pecado y su propia situación interna. Y después de que se da cuenta de su situación, empieza a hablar acerca del pueblo y de un pueblo. Pero primero se da cuenta de su propia insuficiencia. Por eso Jesús en los evangelios va a decir: antes de juzgar a tu hermano, examínate a ti. Dios nos está llamando a lidiar primero con nuestro propio pecado, para después lidiar con el pecado de los demás. Ahora, esto suena terrorífico, pero después de eso dice que vino un ángel, tomó un carbón, lo puso sobre sus labios y limpió sus pecados. Vamos a Romanos 8. Porque en esto podemos quedarnos. Romanos 8. ¿Se acuerdan que estaba hablando acerca de eso Romanos 6 y 7? Las cosas que quiero hacer, y está haciendo un paralelo entre la vida del espíritu y la vida de la carne. Mire lo que dice Romanos 8:1. Dice: así pues, otro así pues, no hay condenación para los que estando en Jesucristo no andan conforme a la carne, porque la ley del espíritu de vida que está en Jesucristo te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos está dando la misma salida que le estaba dando a Isaías. Yo voy a proveer la salida para tus pecados. Está diciendo: conforme. Así pues, no hay condenación para los que estando en Jesucristo no andan conforme a la carne. Y después va a decir que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sigamos un poco más adelante, versículo 31. ¿Qué diremos pues acerca de esto? Dice Pablo: si Dios está a favor nuestro, ¿quién contra nosotros? Y si no eximió a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? El Cristo es el que murió y resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué me apartará del amor de Cristo? ¿Angustia, o prisión, o persecución, o hambre, o pobreza extrema, o peligro, o espada? Como está escrito: por tu causa morimos cada día y somos considerados como corderos para el sacrificio. Pero en todas estas cosas somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrán apartarme del amor de Dios. Podríamos dejarlo ahí. Y vuelve Pablo otra vez a decir: hay una forma en la que Dios demuestra su amor, por medio de Cristo. Una vez Pablo nos está diciendo: piensen en la cruz. Empezó hablando así, empezó diciendo: si no se guardó a su propio Hijo, ¿no les dará todas las cosas? Está apelando a la cruz y está trayendo a una iglesia a decirles: hay una demostración de amor que nadie puede imitar: la cruz. ¿Por qué Israel? Si lo engañó, si lo traicionó. Las últimas palabras de Jesús a los judíos le dice: Israel, Israel, ¿cuántas veces que mataste a los profetas? Estaban a punto de crucificarlo. Y en medio del juicio que les está diciendo, les dice: ¿cuántas veces quise abrazarte? Quise recogerte. Está usando la palabra misma de la Pascua. Está diciendo: ¿cuántas veces quise pesaj? ¿Qué significa? ¿Cuántas veces quise protegerte, ponerte dentro de mis alas?
Como una gallina pone a sus polluelos, así quise hacerlo contigo. Un momento, Jesús. ¿Es justo? No. Pero es por medio de Cristo. Por eso Pablo va a decir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrán apartarme del amor de Dios que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está apelando a la cruz y está diciendo, no hay nada que los pueda separar de mi amor. Ustedes han querido huir, ustedes han querido poner ídolos, ustedes han querido reemplazarme, han empezado a tergiversar incluso hasta las relaciones sexuales, hay murmuración, hay orgullo, planean cosas malas unos contra otros y está diciendo, pero ustedes no se pueden separar de mi amor. Este es el evangelio. Por eso Pablo decía, me he destinado a hablar nada, sino a Cristo crucificado. Por eso en Efesios 2 va a decir, por eso no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni mujer, ni varón. Todos somos hechos uno en Cristo. La separación que había en medio de nosotros nos une por medio de Cristo y la cruz. Por eso vemos como Isaías empieza a hablar acerca de Cristo después del capítulo 6, por la cruz. Necesitamos entender esto, no leerlo, no decir nada me va a separar del amor de Dios. Entiendo eso, duermo de esa manera y me estoy hablando a mí mismo, porque después de volver de Israel he tenido problemas para dormir. ¿Estoy seguro de eso? Nada, ni mi propio pecado. Hay un hombre que está empecinado conmigo y lo demostró en esa cruz. Y su celo, el celo de Dios, usa sufrimiento, usa crisis, usa muerte para atraer mi atención y que yo doblegue mi corazón. Por eso cada vez que usted ve en Apocalipsis los juicios de Dios, hay algo muy interesante en medio de todo eso. Y dice, y no se arrepintieron de sus obras malas. O sea, todo lo que estaba haciendo Dios era desplegar juicios para traer arrepentimiento. Eso es lo que, con esto voy a terminar, que Jesús estaba haciendo con Pedro antes de ser crucificado. ¿Se acuerda de Pedro? Que le dice, yo nunca te voy a abandonar. Aunque todo el mundo te abandone, yo voy a estar contigo. Y Jesús le dice, no, Pedro, tú me vas a abandonar. Y me vas a negar. No una, 3 veces. Pero le dice algo hermoso y le dice, pero tranquilo, yo estoy rogando. Satanás te ha pedido para sacudirte, pero yo estoy rogando. Satanás ha pedido para sacudirnos y ese rogar es interceder con clamor y lágrimas. Está diciendo, yo estoy rogando, no estoy cesando de rogar por ti. Y Pedro lo niega. Y después de eso está en el mar de Galilea y le hace un par de panes y un par de peces. Y en el momento de mayor fracaso de Pedro, está restaurando su llamado. ¿No hace eso con nosotros? ¿No va a hacer eso con Israel? Ahora necesitamos entender eso. Hay un hombre intenso, comprometido, que tiene un pacto con nosotros y no va a descansar hasta que nosotros vivamos esto. No hay amor que me aparte de él. No hay principados, no hay potestades, no hay muerte, no hay angustia. Nada me puede apartar de su amor. Dios no ha perdido el control. Está sentado sobre su trono y usa ángeles, usa demonios, usa Satanás. Todos están sometidos al señorío de Cristo. O sea, todo lo que pasa en nuestra vida no es coincidencia. ¿Qué está usando Cristo en nuestras vidas? En nuestras vidas, para que veamos la cruz. Y es en la cruz donde decimos, ay de mí, es que yo soy muy inteligente. Es que yo tengo 25 años de cristiano.
Isaías había profetizado 5 capítulos antes. Pero es ante la cruz donde no tenemos nada que decir. Conocemos a Cristo crucificado y eso no nos trae culpa. Por eso Pablo va a decir, ni hambre ni angustia, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo. El objeto del amor de Dios somos nosotros. ¿Entendemos eso? Dios nos desea. Por eso Pablo, antes de hablar de Israel, en Romanos 9, 10, 11, 12, que empieza a hablar acerca de Israel, antes de eso les dice: ¿ustedes, romanos, entienden a Dios como Padre? ¿Entienden que son el objeto del deseo de Dios? Antes de hablar teología, hablemos de cosas prácticas. Si no se guardó a Cristo, ¿se va a guardar algo para nosotros? Por eso Jesús, cuando se presenta a los fariseos, de alguna u otra forma les ofende. Porque siempre vemos el alto y sublime trono y vemos los relámpagos y el fuego y vemos a un Dios lejano, grande, y Jesús trae al Padre y les dice: es un papá. Por eso en Romanos, si no estoy mal, en Romanos 8 les va a decir: por eso dentro de nosotros clama Abba Padre. Es un diálogo íntimo, no es un padre lejano. Y es algo que tiene que ser restaurado dentro de nosotros, porque es con lo que más lucha el ser humano. Un papá ausente, un papá que no provee, un papá autoritario, un papá que se equivoca. ¿Y cuántas heridas tenemos dentro de nosotros que no podemos entender el plan de Dios porque no hemos resuelto y no hemos experimentado que tenemos un Padre que quiere que nosotros lo llamemos por papito? ¿Tenemos la confianza de entrar a ese lugar y decir papito? ¿Tenemos la confianza que aún en medio de nuestros fracasos, Él está dispuesto a abrazarnos y no pierde el deleite en nosotros? Creo que Dios quiere restaurar en medio de nosotros eso. ¿A quién le pertenecemos? Por eso va a decir el Padre: yo demuestro mi amor por medio de Cristo. Y ahí es cuando nosotros empezamos a profundizar en el amor de Dios. Y si, para cerrar, les abro mi corazón, yo creo que más que estudiar, más que servir, más que ministerio, Dios usa cosas para atraer nuestra atención y decirnos: no te salgas de ese lugar. Hay muchas cosas que hacer, pero ¿cuántas veces hemos hecho ministerio sin disfrutar a Dios? Voy a hacerles otra pregunta. ¿Cuál creen que es el mandamiento que más se repite en toda la Biblia? Con esto voy a cerrar. Denme respuestas que se les venga a la cabeza. El mandamiento que más se repite en toda la Biblia. Amar. Más, otro más. Obedecer. Perdonar. Permanecer. Escuchar. El mandamiento que más se repite en toda la Biblia es un Dios llamando a un pueblo a que se divierta con Él. Una y otra vez les dice: regocíjense en mí, regocíjense en mí, disfrútenme. Es el mandamiento que más pide Dios por medio de toda la Biblia. Pide permanencia, sí. Pide obediencia, sí. Pide perdón, sí. Pero hay un Dios que está buscando una relación, que está diciendo: disfrútenme. ¿Cuándo fue la última vez que vinimos a la iglesia para disfrutar a Dios?
¿Cuándo fue la última vez que abrí mi Biblia para disfrutar a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que hice ministerio para disfrutar a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que estuve con mi familia para disfrutar a Dios? Por eso Él dice, yo me deleito en la comunión, porque estoy en medio de ellos. Si no estamos disfrutando a Dios, Dios está comprometido en hacer lo que sea necesario y a remover las entretenciones que nos están quitando del lugar de disfrutarlo a Él. ¿Con qué nos estamos entreteniendo? Es otra traducción que podríamos decirle a disfrutar. Que no nos estamos entreteniendo con Dios. Por eso, con esto, ya ahora sí termino. Apocalipsis a la iglesia de Éfeso le dice, por cuanto has dejado tu primer amor. Voy a quitar el candelero. De alguna u otra forma el candelero simbolizaba la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es disfrutar a Dios. Dios está en medio de nosotros. Y le está diciendo a una iglesia, si ustedes no vuelven a su primer amor, si no son como una novia con un novio, si no me disfrutan y no me miran a los ojos y están más envueltos en trabajo y actividades, voy a hacer algo. Voy a retirar mi presencia de en medio de ustedes. Eso fue lo que le pasó a Israel. Por eso después construyen el segundo templo y nunca hay fuego. Por eso Lamentaciones termina diciendo, no nos dejes huérfanos. Porque Ezequiel está viendo en Ezequiel 38 cómo la presencia de Dios, el fuego se está yendo. Y Jeremías está clamando, no nos dejes huérfanos. Por eso está diciendo, sin el candelero, sin la presencia no somos nada. Se nos está yendo nuestro papá. No nos dejes huérfanos. Ahora, ¿quién realmente fue el que se fue? ¿Israel o Dios? Muchas veces pedimos por la presencia de Dios y nosotros nunca estamos presentes para Dios. Y me estoy predicando a mí mismo, que cojo el celular 10 veces mientras estoy orando. Llega un correo, llega un WhatsApp y siempre hay una excusa para decirle a Dios que no. Y yo solo oro que no veamos el fuego irse y que tengamos que clamar, no nos dejes huérfanos, Dios. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y que podamos entender más que miedo, más que temor? Yo creo que Dios quiere traer un sentimiento de celo por nosotros. Por eso Él se presenta como yo soy un Dios celoso. Dios nos cela y por eso está dispuesto a remover todo lo que quite nuestros ojos de Él. Y Padre, yo oro en el nombre de Jesús que si ha sido familia, que si ha sido ministerio, que si ha sido dinero, que si ha sido ocupaciones, que si ha sido cualquier cosa que se haya robado los ojos de ti, yo oro en el nombre de Jesús que podamos removerlo voluntariamente. Padre, tú no tienes problema con que tengamos cosas, con que tengamos trabajo, con que tengamos salud. Pero Padre, yo oro en el nombre de Jesús que nada en esta iglesia robe el primer lugar de Cristo. Padre, yo oro en el nombre de Jesús que cualquier cosa que esté dentro de nosotros, incluso sufrimiento, que hayamos querido abrazar para definirnos a nosotros mismos como víctimas, yo oro en el nombre de Jesús que seas quitando todo tipo de sufrimiento, de victimización y que podamos entender que somos el objeto del amor del Padre. Padre, yo oro en el nombre de Jesús que podamos entender que tú nos amas y nos lo has demostrado por medio de la cruz.
Yo oro en el nombre de Jesús que nos lleves como iglesia a entender la cruz, a entender que no te has guardado nada, a entender que lo has dado todo, a entender que entregaste tu ropa, entregaste tu honor, entregaste la adoración que tenías en los cielos para que nadie te conociera, para que te escupieran, para que rasgaran tus vestiduras, para recibir latigazos, para recibir una corona de espinas, para recibir burla. Y lo único que puedes decir es: yo he sufrido para que ustedes sean sanos. Padre, por eso yo oro sanidad en el nombre de Jesús por medio de la cruz. Tú has sufrido más que todos nosotros. Por eso te compadeces de nuestro sufrimiento. Yo siento que Dios nos quiere decir eso. Él se compadece de nuestro sufrimiento porque Él es experimentado en quebranto. Yo no sé qué sufrimiento hay en medio de nosotros, dolores profundos. Les pido que no se desconcentren. Hay dolores profundos dentro de nosotros. Y Jesús está diciendo: yo soy experimentado en quebranto. Yo soy un varón de dolores. Yo sé qué es sufrir. Yo sé qué es que mis hermanos me rechacen. Yo sé qué es que mis amigos me dejen. Yo sé qué es que mi padre y mi madre me abandonen. Pero Él dice: aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te voy a dejar. Te voy a recoger. Hay un hombre que está intercediendo y se está compadeciendo por nosotros y no nos está dejando tranquilos hasta que podamos comprender y conocer su amor. Te amamos, Jesús, y amamos tu amor por nosotros. En el nombre de Jesús.